Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, agradecemos bastante el espacio que nos brindan al participar en nuestra sesión del día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar conversando un poco de Microsoft Loop, una herramienta de colaboración que es relativamente nueva dentro de los servicios que brinda Microsoft. Esta herramienta, bueno, puede ayudar bastante a las organizaciones en sus temas de colaboración, ¿verdad? Aumentar un poco más cómo mejorar, perdón, cómo sus colaboradores trabajan la colaboración, ¿verdad? Valga la redundancia, ya que les brinda un espacio, un único espacio en el que pueden todo un equipo poder trabajar documentos, dar seguimiento a tareas pendientes, etcétera, que todo equipo debería darle seguimiento, ¿verdad? En conjunto. Entonces, esta herramienta viene a ayudar bastante en esa parte para aumentar también la productividad de cada uno de los equipos. Bueno, hoy me va a estar acompañando mi compañero Eric en la presentación. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante la presentación, nos la pueden hacer llegar por medio del Q&A y con todo gusto la estaremos revisando en el transcurso de la presentación. Bueno, nuevamente agradecerles y si quieres, Eric, ya podemos ir empezando, si gustas. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar presentes en esta pequeña demostración y conocimiento un poquito sobre esta nueva herramienta. Una herramienta que más o menos fue liberada inicialmente en su versión preview en marzo de este año. Entonces está bastante reciente. Es una herramienta que está no vamos a decir que en pañales, pero sí está en una etapa donde se le están incluyendo varias funcionalidades que con el tiempo se irán desarrollando un poco más. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Muy bien. Entonces, nos referimos precisamente a lo que se llama Microsoft Loop. Para esta sesión vamos a tener una agenda rápida, es pequeña, en realidad es un producto bastante este, completo, pero aún así, como les decía, está con algunas funcionalidades que tenemos disponibles para irlas explorando, para ir conociéndola y eventualmente se irán agregando más. Entonces, cuatro temas, básicamente entender un poquito cuál es la herramienta, qué es lo que nos estamos presentando el día de hoy, su forma de habilitación para poderlo utilizar. Eso es importante porque al estar en una versión preview no está habilitado automáticamente, sino que los administradores de cada tenant tienen que realizar una serie de pasos para poderlo habilitar y que puedan empezar a revisarlo un poco. Precisamente vamos a revisar un poco de las funciones que tiene el producto y finalmente vamos a ver una pequeña demostración de ya el producto en funcionamiento y más o menos cuáles son las tareas que podemos ir realizando con él. Nuestro primer tema entonces, ¿qué es como tal Microsoft Loop? Microsoft lo describe como la experiencia de co-creación de próxima generación que junta equipos, el contenido y las tareas por tus aplicaciones y dispositivos. Esta descripción básicamente no se enfoca en la palabra principal, que es colaboración. Así como tenemos varias ya herramientas de la suite de Office que están enfocadas a este concepto. Estamos hablando de SharePoint, hablamos de Planner, de To-Do, un montón de herramientas o opciones que nos brinda Microsoft. Esta herramienta viene em, a complementar todas ellas, pero su intención es como convertirse en el centralizador de todas estas em, opciones que tenemos disponibles. Al final, para no tener como, mira, en Planner tengo cierta información, en SharePoint tengo otras y demás. Entonces, la intención es poderlo como juntar todo en un solo lugar. Entonces, por lo tanto, el principal objetivo de Loop es centralizar esas tareas para mejorar la organización de un equipo en tiempo real. Entonces, en el día a día van a ver que
que Loop tiene ciertas novedades muy interesantes que nos pueden facilitar mucho el tema de gestión de proyectos y demás en cuanto a organización de ideas. Esta es como la pantalla principal de la bienvenida, de qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver que vamos a tener disponible un menú lateral izquierdo con los distintos espacios de trabajo que vamos a tener disponibles. Y en la parte central vamos a tener una página. La página es editable, entonces inicialmente no se ve muy complejo, pero vamos a ver que tiene varios elementos bastante interesantes que podemos trabajar. El URL que manejamos, loop.microsoft.com. Entonces, al ingresar es donde vamos a poder empezar a trabajar en ella y colaborar. Ahora bien, les hablaba que íbamos a revisar un poco sobre la habilitación, cómo lo vamos a, aprender o encender para que nuestros usuarios y nosotros mismos podamos irlos em, utilizando. Cuando nosotros ingresemos, es muy probable, como les decía, por estar en una versión preview, que a esa dirección que les dije, loop.microsoft.com, que veamos una pantalla muy similar a esta. Entonces, lo que nos dice es desbloquee Loop. Antes de poderlo usar, tiene que habilitarlo en su organización por un administrador. Entonces, esto, y como les decía, requiere básicamente se hacen 4 pasos. Son muy sencillos en realidad. Entonces, vamos a repasar un poquito para mostrarles. Básicamente, necesitamos hacer en estos 4 pasos 2 cosas. Una es crear un grupo de seguridad en Microsoft 365 y el segundo es una política que le permita a ese grupo acceder al Microsoft Loop. Entonces, los pasos a seguir: crear un grupo que pueda usar Loop. Entonces, en el administrador de Microsoft 365, en la sección de grupos y equipos, en la parte de activos, seguridad, creamos el grupo destinado a Loop. Bastante sencillo para cualquier administrador en realidad. Lo seleccionamos, accedemos a los miembros y añadimos a los usuarios. Básicamente, como les decía, crear un grupo de seguridad y añadir usuarios. La otra sección es la parte de la política. Para eso vamos a necesitar acceder al Central Admin de Microsoft 365, pero en la parte de configuración. El URL lo tienen aquí abajo, config.office.com. Entonces el administrador ingresa y va a tener la posibilidad en el menú de personalización, en la administración de políticas, crear la política para Loop y básicamente en la búsqueda puede colocar Loop, digamos, para que le filtre todas las políticas que tiene disponibles y va a tener que habilitar estas 3 que tenemos como mínimo. Visualmente, esto se vería algo así. El centro de administración, grupos y equipos activos, en la pestaña de seguridad y se añade un nuevo grupo de seguridad. A este grupo se abre y se le pueden agregar los miembros que van a estar disponibles. Con solo eso ya tenemos creado el grupo de seguridad. Y posteriormente en la parte, en el centro de administración de configuración, en la parte de personalización, vamos a ver que nos va a permitir crear la nueva política, donde le añadimos los grupos, en este caso el de Microsoft Loop, que fue el que recién creamos. Y en la parte de directivas, pues les decía, podemos filtrar y nos va a lanzar las que tiene disponibles. Aquí simplemente debemos darle clic a cada una de ellas y habilitarla para que nos cambie este estado configurado. Después de esto, hay que esperar unos minutos y ya la próxima vez que ingresemos al URL loop.microsoft.com ya va a estar disponible. Como les digo, esto es únicamente porque es una versión preview. El momento en que ya se libere un release ya definitivo, entonces ya esto no va a ser necesario, sino que directamente se habilita como las otras herramientas que ya conocemos. Ahora vamos a entrar un poco en la parte de explorar la herramienta como tal. Vamos a ver qué opciones tenemos disponibles. Para esto vamos a tener algunos conceptos que vamos a ir evaluando: espacio de trabajo, entorno, configuraciones, plantillas, componentes e ideas. Son 6 elementos que nos van a ayudar bastante a comprender cómo es el uso que tiene este producto. Como tal, un espacio de trabajo es el espacio donde los componentes del equipo pueden utilizar
actualizar la información del proyecto. Cuando hablamos de componentes del equipo, estamos hablando de las personas que están presentes dentro de ese equipo de trabajo. Seguir los cambios que el resto de los miembros realizan, reaccionar a sus propuestas y realizar seguimiento de los objetivos del proyecto. Entonces, de nuevo, nos trasladamos al concepto de colaboración. Estamos viendo que cada uno de los miembros del equipo va a tener acceso a la información del proyecto del proyecto del que se forman parte, y ellos van a poder ir tomando decisiones y imprimiéndolas o colocándolas dentro de este espacio de trabajo, que va a ser un espacio de trabajo dedicado principalmente a un proyecto. Eventualmente podemos utilizar otro tipo de acomodos o de organización, pero inicialmente podemos tomar el ejemplo de un proyecto como tal, como para poder ir dimensionando un poco qué opciones o qué elementos tenemos para ello. Esto que estamos visualizando ya es el entorno de trabajo del Microsoft Loop. Es un acercamiento a la pantalla bienvenida, donde vemos en la parte izquierda donde vamos a tener la sección de espacios de trabajo. Aquí vamos a tener siempre uno inicial y vamos a tener la posibilidad de explorar nuevos o crear nuevos espacios de trabajo. De igual manera nos muestra los recientes y tenemos la parte de ideas, que es uno de los últimos conceptos que teníamos. De igual manera vamos a tener algunos controles, tanto para crear por acá o para cambiar las vistas que vamos a estar visualizando. En el momento en que yo, por ejemplo, voy a crear un espacio de trabajo, cuando le doy cualquiera, regresando de este botón o por acá, New Workspace, por ejemplo, nos va a aparecer una ventana muy similar a esta. De hecho, es esta, donde vamos a tener que colocar dos elementos. Uno es el título de nuestro espacio. Para este ejemplo le pusimos evento MS. Y a la izquierda un icono. A la hora de seleccionarlo vamos a tener un listado de emojis básicamente, donde podemos elegir alguno que lo represente y vamos a darle el botón de crear para crear nuestro nuevo espacio. Una vez accedamos o creemos el espacio, vamos a tener la posibilidad de visualizar todos los espacios de trabajo que tenemos creados. Como les decía, tenemos siempre el inicial, que es un espacio básicamente simple vacío, y cualquier otro que hayamos generado. Igual esta vista va a ser un estilo de visualización de todos los espacios de trabajo que tengamos disponibles. Entonces, por eso vamos a ver también algunas otras vistas donde vemos, por ejemplo, los componentes recientes, ideas y demás. Veamos también que en el logo el mismo Microsoft nos está señalando que es una versión preview. Entonces, básicamente, esta va a ser la pantalla donde vamos a ir viendo los espacios de trabajo. Recordemos que más adelante vamos a acceder un momento a la herramienta, entonces ahí vamos a ver varias de estas muestras que estamos visualizando para poderlas ya identificar mejor en el lugar donde están ubicadas. Y como les decía entonces, en el espacio de trabajo, vemos que es un poquito más amplio, que a la derecha vamos a tener una especie de menú donde podemos realizar búsquedas sobre los espacios de trabajo, podemos modificar la manera en cómo los visualizamos, podemos acceder a los favoritos o realizar búsquedas directamente por el nombre. En la parte 2, en estos tres puntos que tenemos aquí, muy característicos en varios de los productos de Microsoft, lo que nos va a permitir es acceder a un menú como más general de la herramienta. Inicialmente está muy básico, entonces vamos a ver que casi que lo único que nos permite es cambiar como el tema del producto como tal. Y, y en la 3, como les decía, entonces tenemos esta especie como de pestañas, como de vistas, donde podemos ir ubicando, ayudándonos a ubicar más que todo algún espacio de trabajo que tengamos ya generado. A la hora, por ejemplo, de realizar una búsqueda, eso es, por ejemplo, al presionar esta lupa de aquí a la hora de buscar, él nos va a lanzar un listado de todas las páginas recientes o de los espacios de trabajo también que tengamos disponibles. Y por medio de texto podemos simplemente escribir y ubicar nuestros espacios de trabajo. Ahorita únicamente estamos viendo entonces las formas que tenemos para ubicar los proyectos o los espacios de trabajo que tengamos creados. Como les decía, la parte de configuración es bastante simple, bastante básica. De momento, básicamente nos da la posibilidad de cambiar el tema,
y activar algunas funciones que nos permiten acceder a ciertos elementos experimentales que están presentándose. Em, Más adelante vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esto, de este experimento, por decirlo así, estas opciones que está probando Microsoft para facilitar un poco lo que es el entendimiento como tal, como les decía, de la herramienta. Ahora bien, en el momento en que yo inicio, eh, es muy común también en las aplicaciones de Office 365 de Microsoft, el permitirme a mí utilizar plantillas para poder dar inicio a un esquema, a un nuevo trabajo. Lo vemos en Word, lo vemos en PowerPoint, en cualquiera de los productos de Office. Y como tal, lo también cuenta con sus propias plantillas. Cuando yo inicio un nuevo espacio de trabajo, voy a tener disponible una página principal que va a estar en blanco. Entonces, como ven en esta imagen, por ejemplo, él me permite agregar iconos, agregar un banner superior, un título y empezar a trabajar. Entonces, inicialmente una página en blanco como tal. Y vamos a ver que en la parte inferior vamos a tener varios de estos cuadros donde nos van diciendo, por ejemplo, página en blanco, planeación de proyectos, sesiones de equipo, etcétera. Y vamos a ver en la parte inferior también un botón que nos dice galería de plantillas. Estas que estamos aquí visualizando son como una especie de accesos directos, son como los más utilizados, ahí las que vamos a ver. Sin embargo, vamos a tener distintos tipos de plantilla. Vemos que el entorno igual se mantiene con algunas opciones aquí que después vamos a evaluar, pero nos vamos a enfocar directamente en las plantillas. Entonces, si yo le doy la galería de plantillas para visualizar, voy a ver todas esas que tenemos ahí disponibles, más otras adicionales que yo no estoy viendo porque no entran en el espacio. Entonces ven, por ejemplo, que aquí tengo uno que es seguimiento de errores. Y él ya como tal, el momento que yo selecciono, él me muestra qué tiene disponible para poder trabajar. Entonces ya él tiene prediseñados algunos elementos que yo puedo em, utilizar como base. Eventualmente puedo quitar, puedo agregar cosas, pero me dan un elemento inicial sobre el cual yo empezar a trabajar. Entonces, una vez puedo verificar, revisar las que me interesen. Incluso, por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, planear un proyecto, pues la selecciono y le digo utilizar la plantilla. Y con eso vamos a poder acceder al, a la plantilla como tal, ¿verdad? Lo que nos está presentando Microsoft en ese sentido. Vamos a tener también otras opciones que no están como categorizadas. Sin embargo, también nos van a ayudar un poco a identificar algunas otras funciones que tenemos disponibles. Les decía, en la parte superior teníamos entonces como de nuevo el menú. Ven que ahorita vamos a tener algunas opciones diferentes, pero ya estás propiamente del espacio de trabajo que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, se seleccionó una decisión de equipo. Me permite a mí renombrarla, cambiarle el estilo, visualizar el histórico, así como en SharePoint, quienes hayan tenido la posibilidad de trabajar con ello, van a ver que podemos manejar versiones históricas hacia atrás hasta cierta, casi que desde que se creó. Y conforme vayamos haciendo cambios, una nueva versión se va guardando. Entonces, en caso de que hayamos cometido algún error, podemos regresar a una versión anterior y restaurarla, por decirlo de esta manera. Eliminarla y las configuraciones que ya pudimos medio observar. Tenemos la posibilidad también de compartir. Entonces, el proyecto como tal, el espacio de trabajo, lo podemos hacer de conocimiento de los involucrados, ¿verdad? Ya sea a nivel de espacio de trabajo, podemos únicamente compartir la página o convertirlo en un componente de Loop. Esto probablemente es la novedad más interesante que tiene este producto. Ya lo vamos a evaluar más adelante para que vean qué nos permite realizar. Por ejemplo,
De hecho, aquí estamos viendo uno de esos ejemplos de componente loop. Básicamente yo puedo englobar una página o un elemento de la página, convertirlo en un componente loop y compartirlo en otra herramienta. En este caso lo estamos visualizando en esta imagen, se compartió en Teams, por ejemplo. Entonces, simplemente yo copio el URL que me genera el producto, lo pego en Teams y envío un mensaje y él inmediatamente me muestra lo que es toda la página en vivo de lo que estamos trabajando. ¿Qué significa en vivo? Que si aquí yo tengo, por ejemplo, un cuadro y en ese cuadro estoy realizando anotaciones, tanto en el producto Loop como en Teams voy a ver el reflejo de lo que se está escribiendo en tiempo real. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una votación o lo demás y lo enviamos a un grupo de Teams, por ejemplo, entonces las personas pueden llegar, realizar la votación y en Loop yo voy a ver reflejado este elemento también. Esto está disponible tanto en Teams como en Word, por ejemplo, pero Word en línea, como este que estamos viendo por aquí. Que por ejemplo aquí les comentaba lo del cuadro. Se copió, aquí estamos viendo en Loop, donde yo tengo disponible esta tabla. Le creé, lo convertí en un componente de Loop y vine y lo coloqué en Word Online. Entonces, el momento donde se escribió aquí, por ejemplo, idea 1, él inmediatamente lo vio reflejado en Loop. Entonces, al final de cuentas, estamos manejando el proyecto desde las distintas herramientas que tienen. Evidentemente, esto es apenas como un pincelazo inicial. Esto se va a presentar más adelante, por ejemplo, en Outlook. Va a estar disponible, por ejemplo, para que yo envíe el componente por medio de un correo electrónico y en el correo electrónico las personas puedan redactar o escribir directamente y esto se va reflejado directamente en el producto. Entonces, la ventaja es que a veces no necesariamente yo necesito compartir todo el proyecto, toda la información, sino que únicamente necesito ciertas decisiones que se tomen con base en algún elemento particular. Le puedo decir a las personas, bueno, necesito su opinión respecto a este tema, les envío el componente y en el componente ellos incluso van que pueden votar y demás para las distintas ideas, en este caso con pros y contras. Entonces, esa es como les digo, la novedad más interesante de este producto. Nos va a permitir entonces empezar a integrar desde las diferentes herramientas de Office para tener este acceso. De momento solo lo he visto en Teams y lo he visto en Word Online. Incluso el de escritorio todavía no tiene esa funcionalidad, pero eventualmente va a ir llegando poco a poco. El último elemento que tenemos es el de ideas, que básicamente es, por más simple que parezca, va a ser un espacio donde yo puedo ir recopilando distintos elementos. Es como un blog de notas, básicamente, donde yo puedo llegar y decir, bueno, aquí tengo este video de YouTube, este me puede ayudar para eventualmente desarrollar este proyecto, vengo y lo copio por aquí. A veces no tenemos como un centralizador de dónde guardar las distintas cosas que nos vamos encontrando. Ah, mira, me encontré un URL, bueno, lo puedo guardar en histórico, perdón, en favoritos del explorador, pero revisamos favoritos y tenemos 50 enlaces que hemos ido guardando y tal vez no están todos relacionados entre sí. Entonces, ese tipo de opciones a mí me permiten, por ejemplo, yo estar trabajando en algún momento y de inmediato se me ocurrió una idea, pues entonces vengo, la voy copiando aquí y es básicamente un espacio donde yo voy a ir em, guardando todas las posibles ideas que yo pudiera utilizar para desarrollar em, mis eventuales ideas como tales, ¿verdad? Entonces, es un concepto que quizá pareciera muy básico, pero que a la larga puede llegar a ser bastante útil en el sentido de que aquí no necesariamente es un espacio ordenado, simplemente es una fábrica de ideas. Ustedes saben que cuando se caen nubes de ideas y todo ese concepto que utilizamos a nivel de diseño, de creación, em, solemos empezar a anotar y anotar y anotar cosas y después vamos seleccionando cuáles son las ideas que nos van a permitir a nosotros llegar a un punto adecuado, ¿verdad? Con esto vamos entonces a pasar como tal a la demostración del producto. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño cambio
para dejar de compartir la presentación y entrar al producto como tal. Muy bien, entonces les decía, entramos a loop.microsoft.com, ya en este caso en este tenant está habilitado, y vamos a ver entonces las primeras pantallas que estamos visualizando, donde tenemos los espacios de trabajo ya creados. Les decía que aquí podemos ver los elementos recientes, tanto páginas como em, espacios de trabajo que hayamos creado, y si tenemos ideas creadas, también las vamos a poder marcar de esta manera. En la parte derecha, por acá, podemos crear un nuevo espacio de trabajo. Esto va a variar dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿verdad? En este caso, ven que el botón nos aparece en la parte derecha. Podemos visualizar eh, por medio de mosaicos o en lista. Podemos visualizar los favoritos. En este caso aquí no tengo ninguno, pero si hubiera alguno al que yo quisiera marcar como favorito, pues aquí ya él me los podría ubicar de esa manera. La búsqueda también. Entonces ven que, por ejemplo, yo aquí puedo realizar búsquedas y demás. Igual son búsquedas potentes, entonces él busca ahí entre todos los que tenemos, los espacios que tenemos disponibles. Y en la parte superior teníamos lo que eran las opciones. Entonces vean que dentro de las opciones decíamos podemos tener distintos temas de acuerdo a nuestro interés, digamos, a como nos guste más tenerlo. Temas de accesibilidad, privacidad y lo que les decía de los experimentos como tales. Aquí uno puede em, encenderlos y demás y poder acceso. Bueno, por ejemplo, está preparado para poder unirse a lo que es la inteligencia artificial. Más adelante va a tener igual su copiloto y todo lo demás, que son los nuevos conceptos que está colocando Microsoft para ayudarnos a ir introduciendo todo esto de la inteligencia artificial y ChatGPT, todos estos temas en los nuevos productos. Entonces, eventualmente se están haciendo pruebas y demás. Algunas funcionalidades están deshabilitadas precisamente por ser de prueba, pero si estamos interesados, pues podemos igual acceder a las ayudas y demás, que en eso Microsoft sí suele dar bastante documentación y poder acceder a más. Sin embargo, de momento no es algo estrictamente como necesario para poder utilizar el producto. Ya visto aquí este entorno, vamos a acceder, por ejemplo, a este que hemos creado de demostración y vamos a ver que tenemos una página donde se definió que va a ser una plantilla de proyectos. Recordemos que aquí teníamos las ideas, tenemos los recientes, podemos explorar los distintos espacios de trabajo, lo que habíamos visto en la presentación. Podemos visualizar maneras em, de vista, digamos, por actividad o por o listado. Aquí otra vez el botón, en este caso es para agregar una página nueva. Y aquí, por ejemplo, este era el de la plantilla de sesión de equipo. Ven cómo él nos genera eh, cierta estructura con la cual nosotros podemos ir ajustando. En este caso, por ejemplo, para este proyecto, bueno, vamos a ver, se imagina que se va a crear un sistema web de recursos humanos, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de definirle, como les decía, un banner superior donde nosotros podemos colocarles algunas, vamos a ver que no me está cargando. Está queriendo, ahora sí. Donde podemos identificar algunos elementos. Podemos buscar también, le podemos decir, bueno, me pasé tal vez con la descripción. Igual va a realizar búsquedas sobre la web. Podemos elegir un cover random, removerlo y cuando ya seleccionamos uno lo podemos actualizar.
le definimos el icono. En este caso estaba el diamante, como les decía, son como emojis. Entonces, bueno, quien no conoce un emoji, ¿verdad? Al final de cuentas, todos están ahí disponibles a conveniencia. Em, Estos son como pequeños detalles que al final de cuentas nos ayudan a identificar más rápidamente un proyecto eh, como parte de esa idea, como ejemplo, de identificar rápido los objetos y demás. Aquí se le colocó entonces un título, se le coloca una pequeña descripción, siguiente página y demás. Esta es una plantilla de proyectos que se modificó. Pues en algunos casos van a ver que hay ciertos elementos. Por ejemplo, aquí el de entrada me coloca un elemento de estatus no iniciado. Yo aquí puedo editar los elementos. Por ejemplo, él nos dice no iniciado en progreso, en revisión completo. Puedo agregar opciones, puedo editar. Puedo decirle que, por ejemplo, aquí en progreso, el progreso me lo escriba en mayúscula, por ejemplo. Y yo le cambio el estado al proyecto como tal. Esto es un elemento. Pues yo lo puedo eliminar o lo puedo agregar. Lo puedo mover a otro lado. Entonces, yo voy armando básicamente, hay un ejemplo que yo coloco mucho en SharePoint, que a veces les digo, bueno, estos son elementos web o partes. Imagínense que lo que tienen es un Lego y ustedes van a empezar a armar sus páginas como tales. Esto es muy parecido porque igual son elementos que yo voy a ir armando en mi página y ahí voy a ir construyendo elementos. Por ejemplo, por aquí se definió una tabla de roles y en esta tabla lo que se dice es que se definen los roles que van a estar disponibles en el proyecto y se le asignan a personas. Ven que aquí tenemos dos opciones. Aquí yo estoy citando diferentes personas. En este caso, el que ya tiene la arroba son personas que ya tienen acceso al espacio de trabajo y los que no tienen acceso les aparece este más. En el momento en que yo presione eh, este botón de agregar, lo que va a hacer es darle permiso sobre el espacio de trabajo y a la persona se le va a notificar que ya tiene ese acceso al proyecto como tal. Básicamente por acá podemos ordenar por defecto, podemos ocultar columnas, puede decir, bueno, ocultamos las roles o no, podemos expandir la tabla, ya esos son temas de acomodo y demás. Puedo crear elementos nuevos, agregar otra columna. Pues es bastante intuitivo, es el uso, o mover la columna también, eliminarla, ordenarla. Entonces ahí tenemos varias posibilidades. En la parte inferior vamos a ver un pequeño resumen de las personas que están asociadas. Por ejemplo, aquí dice Manuel tiene uno, en este caso que sería mi nombre, entonces tengo dos asignaciones y demás, entonces son un pequeño resúmenes. De igual manera, yo puedo agregar un nuevo concepto sobre este mismo elemento. Y por acá, esperen, es que al darle, es que está como fallándome. Bueno, no, ese dejémoslo por ahí. Lo que les quería mostrar era las opciones que tiene disponibles, pero me está dando debe haber algún errorcillo. Bueno, el contexto de fondo, que es lo que en este caso, bueno, el proyecto tiene em, o para qué está diseñado, para qué está preparado. La organización requiere un sistema, ya de control de acciones de personal y demás. Hay una breve explicación. Oportunidades, bueno, ahí se determinan dependiendo del proyecto. En este caso se dice, bueno, si el proyecto fuera lo suficientemente robusto y queda bien, entonces pudiéramos comercializarlo y demás, etcétera, etcétera. Más para abajo, entonces se definen una serie de asignaciones generales, donde, por ejemplo, aquí se dice, bueno, aquí se determinarán estos módulos que tenemos aquí disponibles, para quién van estos módulos, qué función tendrá y la prioridad que va a tener cada uno de ellos. Igual las prioridades, pues las vamos determinando dependiendo del listado que tengamos aquí disponibles.
Esto igual se puede editar, podemos cambiar los colores, podemos cambiar el tipo de etiqueta, podemos eliminar la opción y demás. Entonces, todo esto es construido y el loop nos da la posibilidad de crear eso. ¿Cuáles son las metas de equipo? A continuación, determinamos. Se pueden agregar comentarios. Se pueden agregar también, bueno, reacciones como tales. Se pueden responder comentarios de igual manera. Bueno, aquí por ejemplo, distintas reacciones. Aquí tenemos algunas. Tenemos un like, por ejemplo, y se pueden agregar también animaciones de reacción. Como les digo, al final de cuentas, esto es para compartir con el equipo y demás. Vamos a ir viendo. Más abajo vamos a encontrar las metas que tienen disponibles. Em, cuáles las que tienen prioridad media, cuál es prioridad baja, cuáles son alta. Entonces aquí se van definiendo también para el proyecto. Por aquí abajo se termina una proposición de cronograma donde nosotros vamos a poder generar esas tareas. Pero vean qué interesante. Yo genero las tareas y él de una vez me da la opción de integrarlo a Planner. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo creé esto, el momento en que se me asignaron las tareas, en Planner él me capturó todas las que tenía y ya yo las tengo disponibles tal cual las estaba viendo en el loop. Entonces era lo que les decía también con la parte de la integración. Ni siquiera tengo yo que decirle, bueno, cópiemelo. No, él de una vez identifica que tengo estas tareas y de una vez me las genera en el planner para poderlas ir trabajando, lo mismo con el todo. Entonces aquí se generaron ciertas tareas y se le asignó a cada uno de los miembros, que es lo que estamos viendo en el otro aspecto. Igual como en la versión anterior, estamos viendo los elementos asignados. Por aquí abajo tenemos una sección de opiniones del equipo. A veces ustedes saben que el equipo participa en un proyecto y demás, pero ellos tienen sus propias dudas, sus propias preocupaciones y demás. Entonces, sus emociones se pueden ver también reflejadas en este tipo de cuadro. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos es el que tienen? Bueno, de motivación, de preocupación, de expectativa. Se colocan los elementos y les dan la opción de votar también en caso de que varios de los integrantes consideren que se sienten identificados con ese pensamiento. Entonces, a nivel de gestión de proyectos, ustedes saben que todo es importante en cuanto a las opiniones del equipo involucrado. Por acá se agrega también enlaces relevantes y aquí coloca un URL X, ¿verdad? Pero ahí podrían ser una base de datos de distintos enlaces que pueden ayudar a determinar. Este último elemento que estamos visualizando por aquí es una de estas opciones que les decía en settings experimental. Esto es una integración con lo que es Trello. No sé si lo hayan utilizado en algún momento. Es similar a Jira, por decirlo de esta manera. Al final de cuentas son dashboards para seguimiento de proyectos. Entonces, por ejemplo, este ya tiene la integración. Vamos a ver si aquí me permite, porque lo que se hizo fue que se creó un proyecto. Vamos a sincronizar aquí. Aquí están los módulos. Entonces ven que yo puedo ir trabajando. En ese caso es un pequeño proyecto básico. Se le agregaron dos módulos, por decirlo de esta manera. Se puede agregar miembros, fechas y demás. Entonces, básicamente me estoy trayendo lo que es el Trello como tal en mi loop también. Entonces, lo mismo si tuviera un dashboard de Jira.
Yo puedo tenerlo por acá, puedo ir presentarlo en mi loop y en mi página de proyecto yo ya estoy incluyendo. Se dice experimental porque entonces se está probando con estos dos elementos, pero eventualmente van a poder ser muchos más los que podamos traer. Entonces, así como yo tengo un componente de loop que de aquí me lo estoy llevando a otro aspecto, lo mismo va a pasar con estas otras herramientas que están experimentales. Yo estoy llevándomelas en vivo, por decirlo de esta manera. Estoy trabajando en este caso en Trello y está pendiente. Bueno, ahora este proyecto está en curso y en Trello también él se ve actualizado y demás. Entonces, como un adicional ahí, como para ir mostrando un poco qué es lo que nos está presentando esta herramienta en cuanto a la integración con otras más que incluso no necesariamente tienen que ser de Microsoft. Em, Voy a abrir un momento, por ejemplo, vamos a ver si el ejemplo me lo permite, para abrir el Word. Vamos a ver si lo tengo por aquí. El Word Online. Vamos a decirle en blanco. Y vamos a traernos, por ejemplo, vamos a ver si nos permite hacer convertir que ahorita está como medio. Vamos a actualizar aquí porque tiene como algo que no le está permitiendo a él enviarse. No me lo está permitiendo. Bueno, vamos a hacerlo con las opciones de aquí. Por ejemplo, yo puedo copiar aquí la página entera, le digo copiar como loop componente y me genera un URL. Yo este URL lo voy a copiar y en el Word yo simplemente lo voy a pegar. Vamos a darle aquí. Pues ven cómo él me empieza a crear un elemento. Me toma ahí su tiempo, está cargando. Y lo que va a hacer es mostrarme la página de mi loop donde yo lo estoy trayendo. Entonces vean que, por ejemplo, aquí tengo todo lo que había trabajado. Lo que había intentado era hacerlo únicamente con este componente, que no fuera toda la página, pero no sé por qué ahorita está fallando. Entonces, ven que como que se resetea o algo por el estilo. Y lo mismo está pasando con varios. Entonces, por eso es que lo hacemos ahorita completo. Em, entonces, por ejemplo, aquí yo estoy en Word, como les digo, podría haberlo pegado en Teams también. Y resulta que yo puedo venir y decir, este que es diseño amigable, veámoslo por acá. Diseño amigable, de hecho vea que él marca que alguien está ubicado en esta posición. Entonces, y yo puedo decirle amigable, no, diseño que sea agradable a la vista. Y él inmediatamente hace la actualización. Entonces, como les digo, esto tal cual así lo estamos viendo ahorita en Word, que tal vez no sea como el más útil de todos, digamos, para este ejemplo, pero imaginen que esto lo podemos tener en una pantalla de Teams. Entonces, la persona no tiene que entrar al loop a colocar sus reacciones y demás, sino que desde Teams, desde un, un mensaje que se envió, directamente yo puedo hacer la actualización y él me va a reflejar de una vez. Lo mismo como les decía, la parte más adelante que va a estar por correo electrónico y demás. Entonces, eso nos puede ayudar bastante en cuanto a la agilidad
de nuestros proyectos. Por aquí tenemos también alertas, bueno, notificaciones como tales, búsqueda sobre los mismos elementos y, bueno, este es como para ocultar el menú, como para ganar más espacio de trabajo. Les decía también que tenemos la parte de ideas, que básicamente es una página donde yo tengo un espacio en blanco y yo puedo ahí ir colocando, por ejemplo, en este sitio hay plantillas HTML para los diseños y se copia el URL y está por ahí. En este video muestra conceptos de desarrollo útiles. Y entonces aquí empezamos a generar un listado de recursos o de ideas, como les decía, y él nos permite hacer ese tipo. Ahora, otro de los aspectos que podemos ir viendo a la hora de agregar es que, por ejemplo, con el slash vamos a tener acceso a los comandos que tiene disponible este producto. Entonces ven que yo puedo agregar títulos, puedo agregar tablas, checklists y todo lo que aquí tiene disponible, todo lo que él me esté diciendo. Código, tabla de votación, arrobar personas, imágenes. Aquí les decía lo de las otras aplicaciones de Trello y de Jira. Entonces, tenemos esa posibilidad. Yo, por ejemplo, puedo llegar y decirle, mira, vamos a agregar una tabla de votación y él de una vez me la genera. Y aquí yo puedo empezar a agregar ciertos elementos o demás, no rows y demás, y siempre va a estar funcional directamente. Es que me parece extraño que esté dando este problemilla, pero bueno. Aquí podemos eliminarla igual. Aquí en estos puntos lo que hace normalmente es que me da dos opciones. Convertirlo en el loop, como les decía, o eliminarlo. Aquí no me está, por alguna razón ahorita no me está dejando, así que ni modo. Lo borro así normal. Decía, podemos seguir insertando. Sí, está como pegado. Em, este es de progreso también. Entonces, ya estos son como prediseñadas y nosotros podemos igual cambiarle aquí los títulos y demás. Lo podemos renombrar, le decimos eh, propietario, cambiar el tipo de columna, texto, número. Estos son ya, el tipo de columna, yo creo que sea números, entonces, bueno, entonces solo me permite pegar, bueno, no solo, vamos a ver. Ajá, solo ese número es válida. Igual ven como él me da en la parte inferior algunos elementos de suma en este caso. Puedo decirle promedio, cuenta. Y como les digo, es bastante básico inicialmente. Eventualmente aquí van a ver que vamos a poder ir agregando otros elementos. Sí, no quiso, ¿verdad? Pero igual si hay algún tema que esté bloqueando una tarea además del progreso, entonces ahí se puede marcar. Y ahí no sé, no funciona. Y se le marcan ahí, le dicen, bueno, está bloqueando esta tarea. La fecha en la que creemos que va a estar disponible, que va a estar terminada, el avance del proyecto y parte de son opciones, como les digo, hay distintos elementos que nosotros podemos ir generando y siempre vamos a ir hacia abajo, siempre en nuestra página, insertamos, podemos etiquetar personas, incluso a que podemos agregar em, accesos a otros componentes. En este caso, el proyecto que estamos viendo anteriormente del sistema, pues aquí lo estamos generando. Igual con sus mismos comentarios y demás, ya todo eso más que claro.
Y como les digo, aquí es una lista, está pequeña inicialmente, pero van a ver que esto va a ir generando nuevas opciones y cada vez más potentes. Aquí, bueno, si quisiéramos cargar una imagen y demás, pero básicamente eso por ahí. Igual agregar un nuevo workspace, yo le puedo decir vamos a ver, estoy en ideas, así que voy a volverme otra vez al loop. Vamos a decirle nada más para mostrarles cómo era la creación, les decía. Entonces, workspace prueba. El emoji, lo mismo que les venía comentando. Elegimos ahí cualquiera que haga una referencia, le decimos crear y ven cómo inmediatamente él me da la página y nos lleva a esto que les decía de los plantillas. Em, Tenemos aquí estas disponibles de entrada, pero yo puedo venirme aquí a la galería de plantillas y poder ir visualizando cada una de ellas de las que están aquí disponibles. Aquí ven cómo él ya tiene sus rediseños. Ya habíamos visto el de Project. Esto es para las notas de reunión y demás. En quienes participaron, el tema, la agenda, notas, tareas que se generaron, links relevantes. Entonces, es una plantilla como para dar ese seguimiento y etcétera. Al final de cuentas, aquí estamos viendo sí, distintos elementos que ya Microsoft ha predefinido con base sí, en los mismos estudios que realizan, ¿verdad? Cuáles son las más utilizadas y demás. Y y a nosotros nos dan una idea de cómo iniciar y a la larga, pues mejorar, ¿verdad? Porque cada quien es normal que tomemos nuestros recursos y los adaptemos a nuestra realidad. Entonces, básicamente esto que estamos viendo él es el producto como tal, es lo que es Microsoft Loop. Al final de cuentas es un centralizador de ideas donde nosotros vamos a poder ir dando ciertos seguimientos. Importante tener presente este tema de los componentes Loop, como para ir conociendo un poco qué es lo que viene. Esto eventualmente, como les digo, va a explorar y explotar en un producto cada vez más completo que va a ir integrándose poco a poco con los demás servicios de Office y que al final puede que nos vaya a ayudar bastante en cuanto a nuestro día a día. Ahorita vamos a regresar un momento a la presentación para ir cerrando lo que sería ya esta exposición. Un momento nada más. Bien, estamos aquí entonces en lo que es la demostración como tal del producto. Y bueno, agradecerles por su tiempo. Básicamente, esta ha sido como la presentación para el día de hoy. Como ven, un producto que está diseñado para la colaboración en todo sentido. Eh, Como les digo, es una versión preview. Está utilizable, como vieron, ya incluso los componentes. Ahorita, bueno, ahí me está dando ese error. No sé, no logré ver si era tal vez por un tema de caché, el explorador y demás. Pero en el momento en que trabajé ahí la presentación, vean que aquí yo sí me había traído lo que es el componente como tal de la tabla. Entonces, puede ser ahí un tema propiamente del explorador como tal, pero pueden realizar las validaciones, pueden explorar un poco e ir identificando em, modos de uso que tal vez les puedan ayudar en un futuro, ¿verdad? Por aquí les dejo entonces el enlace para lo que es el, el feedback o retroalimentación, si ustedes quieren ofrecerla.
Se les agradecemos mucho porque eso nos ayuda bastante a lo que es mejorar los temas y la manera en cómo les hacemos llegar a ustedes la información. La intención es más que todo conocer un poco de las nuevas cosas que va trayendo Microsoft y que puede ser de mucha ayuda para nuestros objetivos. Y igualmente, si tuvieran alguna sugerencia, algún tema que quisieran que comentáramos en algún futuro, entonces nosotros encantados de validar esa oportunidad. Sofi, no sé si estás por ahí para que pues, ya pueda cerrar la sesión. Por acá estoy. Vale, muchas gracias, Erika, por toda la información que nos compartiste. Bueno, y como mencionó mi compañero Erika, le agradeceríamos bastante y nos apoyen completando esta encuesta, esto con el fin de, como se comentaba Eric, poder mejorar la manera en que les hacemos llegar nuestros eventos. De igual manera, si quisieran conocer un poco más de la herramienta o ocuparan apoyo con algún tema de la herramienta para ir utilizándola en sus organizaciones, nos lo pueden solicitar por medio igual de la encuesta y con todo gusto nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes para apoyarles. De igual manera, si fuera algún otro requerimiento o algún otro apoyo en temas de los servicios, ¿verdad? Que nosotros brindamos en servicios en apoyo en temas de cloud, ¿verdad? Y también de servicios de colaboración, como en este caso Microsoft Loops, nos lo pueden dejar igual saber y los estaríamos apoyando con todo el gusto. Igualmente, si tuvieran algún punto que quisieran que tratáramos en algún evento, nos lo dejan saber y también podríamos revisar. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestro lado. Nuevamente agradecerles la participación el día de hoy en el evento. Esperamos que hayan conocido un poco sobre qué es Microsoft Loop, cómo lo pueden utilizar en sus organizaciones y que haya sido de bastante provecho, ¿verdad? Nuevamente les agradecemos el tiempo que nos brindaron y que tengan un excelente excelente día, perdón, y resto de semana. Igualmente los mantendremos informados de próximos eventos que tengamos. Nuevamente agradecerles y hasta luego.